Por último, como cierre de año, ¿qué, ¿qué medidas podemos tomar los mexicanos con respecto a todo esto que se avecina? Lo primero quizás sería intentar a corto plazo, intentar quizás subsanar las posibles diferencias políticas que haya a nivel social. Una sociedad polarizada realmente está condenada al fracaso en su totalidad. Si México no encuentra ni siquiera, tan siquiera un poco el diálogo entre la población en general, entre sus colegas, entre sus compañeros de trabajo, entre sus vecinos, sus familiares, sus amigos, y el mexicano no logra encontrar desde ahí el diálogo, difícilmente se podrá escalar el diálogo como lo pretende hacer Ricardo Anaya a nivel legislativo. Eh, Quizás esa sea una de las primeras cosas que el próximo año el mexicano se tendría que plantear. E intentar dialogar, intentar reconciliarse un poco. Quizás esto suene bastante a un cliché usado y bastante reusado y reciclado, pero desde ahí empieza todo, desde la cuestión social. En segundo lugar, quizás algo que no va a suceder, quizás es muy poco probable que suceda, pero la reconciliación con el pasado hispánico, la reconciliación con el pasado hispánico y también con el pasado prehispánico de manera simultánea. Que el mexicano de nuevo, a pesar del discurso popular y generalizado y mediático en todas las mañaneras por parte de Claudia Sheinbaum y de sus allegados sobre que el hispanismo no existe, que el mexicano intente hacer oídos sordos a esto, que el mexicano pretenda o decida esta vez tomar las riendas de su identidad, de su cultura, de su historia, que comience a cultivarse y que comience a desarrollar un sentido crítico con respecto a lo que es la identidad mexicana. Eso sería quizás el punto más importante a practicar el próximo año, que la gente consiga de nuevo restablecer lazos con su pasado hispánico y con su pasado prehispánico, y que lo entienda y lo asimila como un mestizaje. Esto sería quizás la medida principal y absoluta para defendernos frente a una posible invasión militar de Estados Unidos y frente a una derrota inminente del Parlamento mexicano frente al Parlamento estadounidense. Una sociedad bien cimentada y que quizás pueda decidir lo mejor para el país, aunque lo mejor pueda resultar a simple vista catastrófico, sería lo mejor que le pudiera pasar al país. Y tres, la tercera quizás podría ser una disminución del consumo de la cultura del narcotráfico, lo cual también se ve bastante complejo. Si una sociedad alaba a sus verdugos, si una sociedad le canta y le compone canciones a sus verdugos, pues simplemente está condenada. En este caso, el gran verdugo de la sociedad mexicana es el narcotráfico. Y una sociedad que a todos los niveles, sobre todo en los estratos más bajos y medios, está seducida por el narcotráfico, solo le espera el declive y la catástrofe. Es por eso que quizás el tercer punto sería ir disminuyendo poco a poco el consumo de toda la mercancía y de toda la mercadotecnia, de toda la música, de toda la cultura del narcotráfico. Esta cultura que se ha hacinado ya en el inconsciente mexicano y que ha ocupado quizás el lugar de este mestizaje hispánico prehispánico. Ahora más bien se tiene una cultura violenta, una cultura impulsada por el narcotráfico. Esto no es compatible con nosotros de ninguna manera. No nacimos con una cultura, por así decirlo, violenta, pese a todas las guerras que hemos experimentado, tanto civiles como invasiones extranjeras. México siempre, o al menos en sus inicios, procuró mantener una identidad, por así decirlo, amigable o armónica, muy centrada en la fe católica, incluso, y el mestizaje. Sin embargo, esta fe católica se ha desvanecido por completo y este mestizaje también. Y en su lugar se ha suplantado con una cultura del narcotráfico. Quizás el tercer punto y la recomendación que haría sería disminuir un poco este consumo
de la cultura del narcotráfico, para que eventualmente se vaya depurando, por así decirlo, laxando, si se quiere decir en un término más vulgar, todo el inconsciente colectivo mexicano de esta cultura del narcotráfico. Quizás si México lograra en un corto plazo apenas alguno de estos puntos y lograra escalarlos un poco a nivel de colectivo, la situación en México quizás podría tornarse un poco más positiva. Y positiva no en cuanto a lo que ya le depare, quizás ya está sentenciado desde hace mucho tiempo y qué va a suceder, sino a cómo se van a afrontar tales decisiones catastróficas y a cómo se va a asimilar y a decidir el futuro del país, cómo se van a asimilar esos golpes, cómo se van a asimilar esas separaciones que posiblemente van a suceder y que tanto a las ambas partes escindidas pueda beneficiar, que se pueda tomar con la mayor madurez psicológica y psiquiátrica posible. Es por eso que es urgente que los mexicanos tomen en cuenta estas tres medidas para que puedan resistir el gran golpe que se viene.